Mi mejor relato fue... Roma 2009, la final de la Champions, Manchester United-Barcelona. Todas las historias caían a donde tenían que caer, todos los datos caían a donde tenían que caer. El ídolo que la profesión me permitió conocer es... Bueno, Mario Kempes. A Marito lo tenía de ídolo. Leopoldo Jacinto Luque y Marito. Me gustaría sacarme una foto con... Mourinho. Mis candidatos No sé. a ganar el Mundial son... Francia. Lo más insólito que guardo entre mis cachivaches es... Tengo papel del confeti que tiraron en Sudáfrica cuando España quedó campeona del mundo en el 2010. Si solo McDonald's y Starbucks vendieran café, iría a... No, Starbucks. Mi café ideal es... El café negro, café como tiene que ser, café. Ahora, si vamos a variedades, Pacas, que es el que encontró mi bisabuelo. Pero café negro, achocolatado. Si no se le pone azúcar ni leche, todo eso deja de ser café. El café es café negro. Haber conocido al Papa Francisco con mi familia fue... Un momento único. No te digo que he soñado, porque jamás lo soñás. Y a todo eso llegás por el FIFA, por el juego, por el videojuego al final del día. Un buen relator debe tener... Conciencia periodística. ¿Tu familia es cierto que se dedicaba a plantar café? Sí, todavía. Más que plantarlo, a cosecharlo. Y más que cosecharlo, a tomarlo. Es una tradición de los abuelos y de los abuelos a los padres, y ahora nosotros estamos tratando de llevárselo a nuestros hijos también, que toman café, que están aprendiendo por lo menos a entender de qué se trata el proceso. ¿Todavía tenés el récord de lanzamiento de jabalina de Guatemala, del Salvador, perdón, con 72-20, ¿no? Con 72 metros, hasta hace muy poco era el récord de Centroamérica también, desde Guatemala a Panamá. Hace poco lo rompió un chico costarricense y sí, todavía sigue estando. Te lo digo así un poco avergonzado porque no me parece una marca extraordinaria para hoy. Lo era para mí entonces todavía, y creo que podría haber hecho un poco más también, pero habla muchísimo, creo, del poco cariño que le tienen a ese deporte y a esa especialidad, particularmente en mi país. Yo creo que alguien con dedicación... Hoy, si se pone a entrenar a alguien con medianas condiciones atléticas, creo que en 4 años lo podría llegar a romper, si no es que en menos. De Argentina, creo que llegaste como especialista en deportes estadounidenses, que te trajeron para trabajar en ESPN, en fútbol americano, en béisbol, que por ahí en Argentina escaseaban los especialistas, y que tu primera columna en SportsCenter creo que fue sobre la NBA. El fútbol siempre fue algo que me apasionó. Me apasionó muchísimo, pero no en ningún momento lo busqué en el Canal 4 en El Salvador como un lugar para tratar de... No, nunca busqué ocupar una silla de periodista en el canal en ese deporte, ¿no? en esa disciplina. Y me dediqué a otras cosas de las que sabía también: atletismo, natación, la variedad de deportes olímpicos y deportes americanos, sobre todo el fútbol americano, que conocía bastante y del que sabía un montón y del que me consideraba capacitado como para poder hablar, ¿no? Y así fue como fui desarrollando mi carrera de comunicador deportivo, más en este tipo de cosas que en el fútbol, porque el fútbol ya estaba ocupado y no quería meterme a pelear por sillas en el fútbol. Y así entré a ESPN como relator de fútbol americano. Empecé a relatar el fútbol los domingos a la noche. A partir de ahí se abre la oportunidad de SportsCenter en Argentina, con lo cual, entre la combinación de un par de cosas, conocimiento de deporte americanos y un acento medianamente neutro, me abrieron el espacio para convertirme en columnista de deportes americanos. Así que lo primero que yo hice en SportsCenter, Ale Pérez, no sé en qué asignación debe haber estado, pero recuerdo haber presentado un partido de los Knicks de Nueva York contra los Sonics de Seattle, porque jugaba el Colo Wolkowski. Fer, tío, tenía un dato, pero creo que lo confirmo mirando tu background. ¿Es verdad que compras mucha memorabilia? No todo el tiempo. A veces me detengo un poco también. Voy coleccionando lo que me parece en ese momento posible para no también caer en lo absurdo, ¿no? Porque de repente en las emociones, mira, voy encontrando cosas. Acá muchas de estas cosas son cosas que me he ido encontrando en el camino, que me da pena tirar. Veo que guardás muchas cosas de trabajo. Eso, por ejemplo, eso que veías ahí era la grilla de, creo que fue el último SportsCenter que conduje en Argentina, que curiosamente, o casualmente, fue el SportsCenter en el que se presentó el debut de Messi con el Barcelona. ¡Wow! Ese fue tu último SportsCenter en Argentina. ¿Y guardaste qué es eso? Que yo conduje en Argentina, como como había tenido los papeles del primer SportsCenter que conduje en Argentina, guardé los papeles del último. Y casualmente, te digo, pasaron un buen tiempo, pasaron un par de años revisando qué es lo que tenía.
voy a los papeles y noto que ese Sport Center era justo el que ves ahí, era el Sport Center en el que se presentó Messi a jugar en la inauguración del Estadio do Dragão en Oporto, en un Barcelona-Porto dirigido por Mourinho, y Messi entra en el segundo tiempo y me toca presentarlo, porque no creo que el noticiero en algún momento anterior a ese haya tenido que ver con alguna acción de Messi. Reciente veía una foto con Mario Kempes y con el Matador, han hecho una dupla memorable en las transmisiones en español. Bueno, para mí fue también que me lo pusieran a Mario como comentarista y entrando acá en el canal, trabajar con él era trabajar de nuevo, como cuando vi al Beto Alonso en esa entrevista que le hacía a Jorge Barril en el 2000, imagínate, para mí era ver el de la revista, que se salía de la revista y lo estaba viendo ahí en persona. Imagínate ahora trabajar con quien fue el mejor jugador del primer mundial que yo vi, partir con él y conocer de sus historias. Antes veíamos una foto, Mario y yo, en Atenas, en la final del 2007, de la Champions. Los nervios, imagínate, estar relatando una final de Champions por primera vez en tu carrera. Mario totalmente tranquilo antes de entrar a la cancha y veía cómo se le acercaban grandes figuras del fútbol y se le acercan a saludarle con una admiración y digo, yo estoy con este tipo trabajando. Y Mario se convirtió con el tiempo en un hermano prácticamente. Fernando, ¿cómo es ponerle la voz al juego FIFA y qué alegrías te ha dado ese laburo? Amplía la huella, evidentemente, porque la huella de ESPN llega donde llega ESPN con mi voz. Luego de eso, esta huella del FIFA o del EAFC ahora va a múltiples lugares. Relatarlo o grabar los juegos son unas sesiones intensas, muy constantes. Ahora mismo que estamos grabando esta charla, me acaban de escribir para preguntarme cuándo es la siguiente sesión, cuando ayer tuve una. Es continuo, es de todas las semanas, encontrar un espacio para tratar de sumar todavía más voz al juego, porque evidentemente la intención de EA es darle la mayor cuota de realismo al juego virtual, al juego digital. ¿Cuáles alegrías me ha dado? Bueno, que me reconozcan no por la cara, por la voz, en muchísimos lugares donde jamás me habría imaginado que me podían llegar a reconocer. Te pasan cosas divertidas también, un montón de gente que te dice, yo crecí contigo, ¿no? O una vez me pasó un chico en Costa Rica, me abrazó y no me soltaba nunca, y cariño excesivo, y me dijo, perdóneme, pero es que yo le escucho más a usted que a mi papá.